Teología básica para el Dr. Charles C. Riley. Sección 11. El Espíritu Santo. Capítulo 62. La habitación del Espíritu. Según notamos en el capítulo anterior, cuando tratamos de Juan 14:17, el Espíritu hace ciertas cosas nuevas y especiales desde su venida en el día de Pentecostés. Como el corazón de estos ministerios distintivos está el ministerio de habitar en los creyentes, porque es fundamental para todos sus ministerios a los cristianos en esta edad. 1. Las personas habitadas. Para expresar la habitación, Pablo no solo usa la preposición en, sino también el verbo oikeu, habitar. Romanos 8:9, 1 Corintios 3:16, aunque por supuesto algunas veces usa solamente la preposición como en 6:19. Él adjudica este ministerio del Espíritu a todos los creyentes. El Espíritu que mora en ellos es un don de Dios a todos los creyentes. Varios pasajes enseñan claramente que el Espíritu es dado a todos los creyentes y no selectivamente a algunos. Juan 7:37, Hechos 11:16 y 17, Romanos 5:5, 1 Corintios 2:12, 2 Corintios 5:5. Uno esperaría que fuese así, ya que una dádiva no es un premio y al recibir este don no se asocia con mérito alguno. Si el Espíritu no habita en alguno, eso indica que no es salvado. Pablo declaró que el no tener el Espíritu equivale a no pertenecer a Cristo, Romanos 8:9. Judas también describió a los apóstatas como carentes del Espíritu, Judas 19, y sensuales, guiados únicamente por sus sentidos. Esta es la misma palabra traducida natural en 1 Corintios 2:14. Otro versículo que describe a un individuo que no es salvo. Ser natural es no ser salvo y no tener el Espíritu. Por lo tanto, la tenencia del Espíritu caracteriza a todos los que han nacido de nuevo. Los creyentes en pecado están habitados por el Espíritu. La prueba decisiva de si el Espíritu habita en todos los creyentes o no es si habita o no en cristianos que estén en pecado claramente. Si lo hace. 1 Corintios 6:19 fue escrito a un grupo muy diverso espiritualmente. Algunos creyentes buenos, espirituales, pero muchos que eran carnales y mundanos. Aún así, Pablo no dice que solamente el grupo espiritual estaba habitado por el Espíritu. Un hermano que a juicio de Pablo era creyente, 5:5, estaba viviendo en pecado grave. Otros estaban en litigios legales unos con otros. Capítulo 6. Aún así, Pablo dice que el Espíritu estaba en todos ellos. Versículo 19. No solo se abstiene de hacer excepciones a su afirmación, sino que hace la morada del Espíritu Santo en el creyente la base de su exhortación a vivir en santidad. Entonces, claramente en todos los creyentes, pero solo en los creyentes, el Espíritu mora. 2. La permanencia de la habitación. Algunos que admiten que el Espíritu es dado a todos los creyentes sienten que Él puede separarse de aquellos que cometen ciertos pecados. Así pues reconocen su habitación, pero niegan la permanencia de ella. Sea cuales fueren los pecados capaces de causar su partida, tendrían que ser más graves que la fornicación del capítulo 5 o las disputas legales del capítulo 6, porque Pablo no excluyó a estos creyentes de su afirmación de que el Espíritu habitaba en ellos. Versículo 19. Además, si el Espíritu dejara a los cristianos que pecan, entonces dejan de ser cristianos, según Romanos 8:9. El Espíritu no puede abandonar a un creyente sin que envíe de nuevo a ese creyente a una condición de perdido.
no salvado. La seguridad del creyente y la habitación permanente del Espíritu son doctrinas inseparables. Pero también tenemos la promesa positiva del Salvador de que Él oraría al Padre, el cual daría otro ayudador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Por cierto, el pecado afecta la efectividad del Espíritu en la vida del creyente, pero no quita su presencia de los creyentes. 3. Algunos problemas concernientes a la habitación del Espíritu. A. ¿No es la obediencia una condición para la habitación? Pedro habló del Espíritu Santo como el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. ¿Significa esto que la obediencia sea una condición para que se dé el Espíritu, de modo que solo ciertos, los obedientes, creyentes, tienen el Espíritu? Si la obediencia se comprende en la forma en que Pablo la usó, él se estaba dirigiendo al Sanedrín incrédulo y concluyó enfatizando el asunto de su obediencia. ¿Obediencia a qué? Ciertamente la obediencia al Sanedrín no tenía nada que ver con obediencia a los asuntos de la vida cristiana, puesto que ellos no eran cristianos. La obediencia a la cual él los llamó era el obedecer, creer a la verdad de que Jesús era el Mesías de ellos. Poco después, algunos de los sacerdotes en Jerusalén sí creyeron y Lucas los describe como también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 6:7. Otras dos referencias usan la obediencia como sinónimo de recibir la salvación de Cristo. Pablo describió el propósito de su misión como para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1:5. El escritor de Hebreos dijo que Cristo llegó a ser la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Por lo tanto, si la obediencia se entiende correctamente como obedecer el Evangelio, sí es una condición para recibir el don del Espíritu. B. Pero, ¿no hay ilustraciones de la temporalidad de la habitación? Sí la hay, pero son todas antes del día de Pentecostés. Primera de Samuel 16:14, posiblemente Salmo 51:11, Lucas 11:13, Juan 20:22. Pero no hay tales ejemplos después de la venida del Espíritu en el día de Pentecostés, ya que aquellos de antes del Pentecostés corresponden a una economía diferente del Espíritu. No se pueden usar para probar que lo mismo sucede después del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes permanentemente. C. No demuestra la dilación en darles el Espíritu a los samaritanos que es subsecuente a la salvación y por lo tanto selectivo. De que hubo una espera en darles el Espíritu a los samaritanos, es claro. La pregunta es, ¿por qué? Algunos dicen que la habitación llega subsecuentemente a la salvación y no necesariamente a todo creyente. Otros equiparan este dar el Espíritu con la llenura del Espíritu. Aún otros dicen que el procedimiento era diferente en este caso, porque los samaritanos fueron el primer grupo no judío en ser incorporados en la iglesia. Esto último es verdad en parte. Los samaritanos eran en parte judíos y en parte gentil. El patrón puramente gentil para la concesión del Espíritu se halla en Hechos 10:44, donde el Espíritu fue dado a los gentiles en casa de Cornelio en el momento en que creyeron. La mejor explicación de la espera en el caso de los samaritanos está en la naturaleza cismática de la religión de ellos. Su adoración era rival de la adoración judía de Jerusalén. Por lo tanto, Dios necesitaba demostrarles a ellos que su nueva fe
cristiana no debía también ser rival de la iglesia cristiana en Jerusalén. La mejor manera de mostrar sin que quedara duda que los cristianos samaritanos pertenecían al mismo grupo que los cristianos de Jerusalén y viceversa, para demostrarles a los líderes en Jerusalén que los samaritanos eran genuinamente salvos, era esperar a que Pedro y Juan vinieran a Jerusalén, a Samaria, para dar el Espíritu Santo. Esta espera y el uso por Dios de Pedro y Juan para comunicar el don del Espíritu salvó a la iglesia primitiva de tener dos iglesias madres o iglesias rivales. D. ¿No demuestra Hechos 19, 1 al 6 que la habitación es subsecuente a la salvación? Para responder sí a esta pregunta se requiere que entendamos que los 12 discípulos de Juan el Bautista ya eran creyentes cristianos antes de conocer a Pablo en Éfeso. Pero este no es el entendimiento correcto. Ellos no se hicieron creyentes en Jesús por creer el mensaje de Juan y recibir su bautismo. Se hicieron creyentes cristianos solamente después que Pablo les explicó la diferencia entre Juan y Jesús. De hecho, el texto no nos da a entender que ellos hubieran aún entendido mucho acerca del mensaje de Juan. Pero cuando entendieron y creyeron lo que Pablo les explicó, inmediatamente recibieron el Espíritu por medio de la imposición de las manos de Pablo. No hubo ninguna espera. El patrón normal para recibir el Espíritu se estableció en la casa de Cornelio, donde el Espíritu fue dado cuando las personas creyeron, lo cual ocurrió mientras que Pedro estaba predicando y antes que fueran bautizados en agua. 10, 44 y 47. ¿Qué relación hay entre la habitación y la unción? La unción en el Antiguo Testamento, un asunto muy solemne, hacía santa o sacrosanta a una persona o cosa. Éxodo 40, 9 al 15. Estaba asociada con el Espíritu Santo y con la capacitación para el servicio. 1 Samuel 10, 1 y 9. Zacarías 4, 1 al 4. En el Nuevo Testamento Cristo fue ungido. Lucas 4, 18, Hechos 4, 27, 10, 38, Hebreos 1, 9, y los creyentes son ungidos. 2 de Corintios 1, 21, 1 de Juan 2, 20 y 27. En lo concerniente a la unción de creyentes, estos pasajes parecen enseñar que es algo que no se repite, sino que permanece, mientras que en el Antiguo Testamento el ungimiento se relacionaba más con el servicio, como también lo fue el ungimiento de Cristo. La unción de los creyentes del Nuevo Testamento implica una relación que nos capacita para comprender la verdad. La unción del Antiguo Testamento parece acercarse más a la idea de la llenura del Espíritu, mientras que la de los creyentes tiene que ver con la morada del Espíritu. No todo creyente la experimenta en el Antiguo Testamento. Hoy sí. Pudiera ser que se repitiera en el Antiguo Testamento. Hoy permanece en todo creyente. El Nuevo Testamento enseña con claridad que el Espíritu habita permanentemente en todos los creyentes. No permitamos que nuestra familiaridad con esto empañe su significado. Este ministerio permanente y universal a creyentes está en vivo contraste con el ministerio de habitación del Espíritu en el Antiguo Testamento. Juan 14, 17 significa que ya sea que lo sintamos o no, Dios, el Espíritu Santo, vive constantemente dentro de nuestro ser. Esto debiera darnos a un sentido de seguridad en nuestra relación con Dios. B. Una motivación para practicar la presencia de Dios. Y C. Una sensibilidad a los pecados contra Dios.